Bueno, en este caso les vamos a presentar la solución de nuestro parcial número 3 de señales y sistemas por Andrés Bayona y Julián Pérez. En el punto 1 nos da una ecuación diferencial, entonces debemos encontrar nuestro x de jw y nuestro u de jw. Entonces para esto aplicamos el análisis de Fourier encontrando así estas dos. Después la solucionamos y me da esta ecuación. Cuando lo graficamos en MATLAB nos da un coeficiente real, bueno, encontramos un coeficiente real y un imaginario. En el coeficiente real tenemos una amplitud de 63.79, un coeficiente imaginario de 7.51, esto en frecuencias. Acá mostramos la magnitud y la fase, acá está la magnitud y la fase, pero para observar la gráfica o observar lo que nosotros queremos, entonces debemos tener un rango adecuado para observar todos los datos que queremos. Entonces tenemos que trabajar una frecuencia en un logaritmo y en decibelios. Entonces acá podemos observar que en 5.69 decibelios tiene 0.16 grados. Entonces comienza la gráfica al inicio en 0.29 y comienza en decibelios, comienza a aumentar. Acá como podemos observar va aumentando y después va llegando a un pico y después disminuye en menos 59.16 decibelios, igual en los grados. En la parte B nos dicen que encontremos el nuevo h de y, entonces para esto cogemos la x de t y encontramos su jw, esto lo multiplicamos y en el otro de y de 2 la dividimos, entonces ahora graficamos, encontramos el coeficiente real e imaginario y para observar mejor los datos que nosotros queremos analizar lo tenemos que hacer en frecuencia en logaritmo y como yo expliqué en decibelios. Entonces ahora la gráfica comienza a aumentar hasta llegar a 61.48 y ahí ya comienza a disminuir los decibelios. Y acá están los grados que llega hasta más o menos 143.9 grados y va disminuyendo hasta más o menos 41.7. Ahora nos dan una entrada U de 1 y una de 2. Entonces, teniendo la ecuación original, vamos a implementar estas dos. En la gráfica se ve la de azul es la original y la de abajo es ya con el U de 1. A mí me dio que las dos gráficas dan sí, similar, ya que la frecuencia se ve cambiada. Entonces tenemos unos grados de 2.7 y el de arriba tenemos 2.09. Se mantiene, las gráficas no cambian mucho, dependiendo de nosotros qué queremos analizar o qué eh, que queremos, entonces vamos a tomar ciertos datos. Acá tenemos el V2 de 2500 y 140 radianes, eso lo debemos pasar a los datos que necesitamos adecuadamente y sumarle 65 grados. Entonces nos vemos que también nos dan parecidos la fase, donde tenemos menos 2.66 grados y menos 2.35. Bueno, para el punto 2, para la parte A, lo primero que nos daba era la siguiente señal. Lo que se hizo pues fue graficar, pero inicialmente se le dio valores tanto a A como a T1. Para A yo tomé un valor de 2 y para T1 un valor de 5. En este caso se definió primero una y luego la otra, y para hallar la solución de forma general lo que se hizo pues fue sumar las dos. En este caso procedí a graficar la amplitud respecto al tiempo, dando como resultado la siguiente parábola. Luego lo que hicimos pues fue formular las integrales, dándole pues yo la solucioné en Wolfram Alpha. La solución pues la llevé a MATLAB, en este caso aplicando la transformada. Para hallarla de forma general lo que se hacía era pues lo mismo, sumar ambas, y en este caso se analizó los componentes en frecuencia. Los componentes en frecuencia se sacó tanto la parte real, la imaginaria, la magnitud y la fase. En este caso la parte real nos dio una gráfica simétrica y la parte imaginaria una asimétrica, lo mismo con la magnitud y con la fase. Para la parte B nos pedía que qué sucedía con la señal si se adelantaba 5 segundos. En este caso comparé la original con la modificada. La original pues podemos observar que el centro del tiempo era en cero, mientras que para la modificada el nuevo tiempo que va a tener en el centro va a ser de menos 5. En este caso, cuando la adelantamos, lo que estamos haciendo es desplazando las 5 casillas hacia la izquierda. En este caso se verificó con la siguiente propiedad. Lo que se hacía era definir ambas señales, realizando la respectiva modificación, en este caso restándole 5 para hallar la solución de forma general. Se sumaron las dos y se comparó tanto por análisis como por propiedades. Luego nos pedía lo mismo que sucedía con la señal, pero en este caso si se atrasaba 10 segundos. Se comparó la original con la modificada. En este caso, cuando nos dice que se atrasa 10 segundos, es el caso contrario al anterior. En este caso, lo que estamos haciendo es desplazando la 10 hacia la derecha. En este caso, el nuevo punto del centro va a quedar ahora con un valor de 10. En este caso también se definieron ambas señales. Luego, en este caso, pues para la modificación lo que se hizo pues fue sumarle 10. Luego para sacar la solución de forma general lo que se hacía era sumar las dos y se procedía a compararla como por análisis, tanto como por propiedades. Luego nos pedía qué sucedía con x de t, que si esta era derivada del tiempo. En este caso, aplicando la siguiente propiedad,
Lo que se hacía primero era derivarla, teníamos que derivar la función. Yo en este caso para derivarla utilicé Wolfram Alpha. La derivada, en ese caso, yo ya la estaba evaluando con el valor de a que era 2 y con el t1 que era 5. Teníamos que derivar menos 2t al cubo sobre 5 menos 2. El menos 2 lo podíamos quitar porque es una constante. Si derivábamos menos 12 al cubo nos daba la primera, que era menos 6t al cuadrado sobre 5, evaluada en los intervalos de t que yo tenía definidos. Y para la segunda era lo mismo, pero en este caso con el signo contrario. Luego lo que hacíamos era que formulamos las integrales, pues se le dio solución también en Wolfram Alpha. Lo que hacíamos era tomar estas soluciones, llevarlas a MATLAB, aplicando su respectiva transformada para hallar su solución de forma general. Se procedió a sumar las dos y se sacó los componentes de frecuencia como parte real, parte imaginaria, magnitud y fase, quedando de la siguiente forma. Para la parte C nos pedía que utilizáramos las tablas de las transformadas y en este caso graficáramos y analizáramos estas gráficas. En este caso lo que primero se hizo pues fue graficar la señal original. En este caso nos dio la siguiente señal x de t. Luego procedimos a aplicar la transformada. En este caso para el intervalo de W yo decidí hacerlo de 0 a 10 para que la gráfica tuviera una mejor visibilidad. En este caso aplicando la transformada quedó de la siguiente forma y se procedió a sacar los componentes de frecuencia. Para esta parte también se realizó lo mismo. En este caso pues también le di un valor a W. En este caso es de menos 10 a 10 para que se pudiera observar un poco mejor. Aplicando la transformada me quedó de la siguiente forma y pues procedí a sacar tanto la parte real, la parte imaginaria, la magnitud y la fase. En el punto 3 nos dan unos datos, una aceleración 1 y una aceleración 2. Entonces lo que tenemos que primero es graficarlo. Entonces lo tenemos graficado en milivoltios. Entonces acá podemos ver que tiene su de 1.05 a 2.55. Y también tenemos que tener en cuenta que va desde menos 2 hasta 2, más o menos. Y también debemos encontrar que la frecuencia, cuando la graficamos, va a tomar una frecuencia de la mitad que nosotros pusimos. En este caso es de 50 kHz y acá se está graficando con 25.000 kHz, teniendo un pico de 0.23. Después cuando descomponemos en FFT, encontramos que la misma, la misma escala, pero si vamos a tener tres frecuencias de media, baja y alta, entonces se puede tomar una frecuencia de 25.000 kHz, en este caso tomé 20 kHz, porque acá solo está tomando 25.000 kHz, entonces la alta podría ser 20 o la anterior 20 kHz, entonces nos da también una amplitud de 0.23. Cuando graficamos la media de 10 kHz, entonces nos da en ese mismo punto 0.23, ya que cuando graficamos la media de 3 kHz, la amplitud ya es de 0.23. Entonces lo que quiere decir que ese punto siempre va a estar, no, aunque se pierdan datos, porque recordemos que la frecuencia va a tomar todo, dependiendo de cuántas fueron tomadas, va a tomar más datos. En esto. En el punto 3, entonces tenemos que calcular primero la ganancia, el offset. Entonces, cuando estamos calculando esto, tenemos que tener en cuenta que se tiene que adecuar un rango. Entonces tenemos que ser, para pasarlos a la vida real, tiene que ser unos datos más precisos. El voltaje máximo es de 2.24, el voltaje mínimo es de menos 23. Tenemos una ganancia de 0.68, eso cuando lo pasamos a voltios ahorita vamos a ver qué pasa. Y el rango está entre menos 2.5 y 2.24. El rango de ADC tenemos que ponerlo entre 0 y 3.3. Entonces, el opción mínimo es de 1.7455, pero para pasarlo a la vida real tenemos que ponerlo en un dato que se ajuste a la realidad. Entonces, se deja o lo deje en 1.75. Y el offset máximo lo puse en 1.77. Entonces se van a perder cierta información. Acá se va a perder más o menos 0.0045. Y en la parte de abajo y en la parte de arriba se va a perder más o menos 0.01, más o menos. Entonces se calculan las pérdidas y tenemos un porcentaje de pérdidas de 0.07. Esto va a pasar también con la aceleración 2. Cuando la graficamos, entonces tenemos que encontrar también los mismos datos y debemos adecuarlo a valores reales. Entonces en el otro también se adecua, tenemos los valores casi similares, pero tenemos que cambiarlo y va a tener un rango de entre 0.0019 y 3.29. También va a tener unas pérdidas del 0.3%. Acá es lo que ya expliqué. Entonces, acá en la gráfica podemos ver los milivoltios en las aceleraciones y en la aceleración también van a tener los datos. Entonces tenemos que adecuarla, pasar a milivoltios de la parte negativa, pasarla de 0 a 3. Eso es lo que hacemos acá. Porque recordemos que antes estábamos en milivoltios, acá podemos ver que la adecuamos de 0 hasta 3.3 y antes estaba negativo, tenemos que pasarlo en el rango que nos están pidiendo. Ahora tenemos que, con un amplificador operacional, generar los resultados que nosotros obtuvimos anteriormente. Entonces, acá en esta gráfica que la hice en Falstad, entonces tenemos 50 kHz, entonces con una resistencia de 20 y 31 kilo ohms.
Entonces acá tenemos que tener en cuenta que está entrando más o menos un voltaje de 2.08 milivoltios y está saliendo 3.2 voltios, lo que se tendría que esperar. Ahora tenemos que encontrar lo mismo, pero ahora para una Texas Instrument de 14 bits. Entonces acá lo que hice fue coger una resistencia de 20 y una de 820. Estas resistencias deben ser que se encuentren comercialmente. Tenemos la frecuencia de 50 kHz, entonces entra 239 milivoltios y sale 9.82 voltios, que era lo que estaba esperando porque nos dicen el rango que es de menos 10 a 10 voltios. Entonces cuando lo graficamos, recordemos que estamos en milivoltios, ahora tenemos que pasarlo a voltios, más o menos en el eje Y da menos 10 y negativo, y en la parte de arriba da 8.7, 8.6 más o menos. Y en la otra gráfica de milivoltios, en la que ya teníamos antes. Entonces tenemos que calcular la precisión que obtuvimos eh, en esta. Entonces, cuando graficamos debemos tener en cuenta que también debemos pasarlo a unos parámetros que se adecue a la vida real. Entonces acá podemos ver que el output es de menos 8.25, entonces debemos pasarlo a algo que ya tenemos. Entonces teníamos menos 8.25, ahora lo pasamos a menos 8.25 y se va a perder pues cierta información. Entonces el rango de ecuación queda entre menos 9.99 y 9.98. Tenemos un porcentaje pues de pérdidas de 0.03%. Bueno, para el punto 4 lo que se hizo pues fue realizar un filtro de segundo orden, un pasabajo. Estos son los que permiten el paso de frecuencias bajas y pues este está compuesto por 7 elementos como la imagen que tenemos en la parte izquierda, que son 2 condensadores, 4 resistencias y un amplificador operacional. La entrada es por la resistencia R1 y la salida se toma como en la salida del amplificador. Este se conoce como activo pues porque tiene un elemento activo que en este caso es el amplificador operacional, y pues es de segundo orden porque tiene 2 elementos reactivos que en este caso son los 2 condensadores. Entonces para realizar nuestro filtro pasabajo nosotros decidimos hacerlo con la metodología de Butterboard, que este es de segundo orden. Utilizamos las unidades en hercios, en hertz. La frecuencia de la señal pues fue de 50.000 hertz. Utilizamos una frecuencia de corte de 500 Hz, pues porque nosotros quisimos un porcentaje de error pequeño que fuera alrededor del 1%, entonces se tomó los 500 Hz por la configuración de 100 a 1, en este caso tomando la frecuencia de salida 50.000 y dividiéndola en 500. Diseñándolo pues en el Filter Designer nos dio un filtro de la siguiente forma de segundo orden. En este caso pues quisimos poner un punto donde la magnitud era de menos 0.28 y tenía una frecuencia de 0.25. Ya por otra parte, podemos explicar también que las respuestas de las frecuencias del filtro de Butterboard, la respuesta de salida siempre aumenta a medida que aumenta el orden del filtro. Como podemos observar en la siguiente imagen, a medida que va aumentando el orden, la frecuencia podemos ver que va disminuyendo. Ya para la otra parte, si nosotros hicimos fue realizar el diagrama de Bode utilizando MATLAB. En este caso, el diagrama de Bode se conoce como el trazado de la respuesta de frecuencia de un sistema con gráficos de magnitud y de fase separados. En este caso podemos observar que el gráfico que dio es igual al filtro realizado anteriormente de segundo orden, que en este caso pues debería ser totalmente iguales, como en este caso lo es.